Es posible que Charles Manson y todo lo que tiene que ver con la familia hubiera sido un simple experimento por parte de la CIA, o que de forma involuntaria y de manera indirecta Charles Manson de una manera muy extraña colaborara a las intenciones y a los sueños y aspiraciones de control mental de la agencia norteamericana. Él es el escritor Tom O'Neill y después de varios años de investigación, él propone que esto pudiera ser cierto, que detrás de la historia de la familia y todo lo sucedido con Hell's Kitchen, en realidad estuvieron inmiscuidas la mano de la agencia de inteligencia norteamericana CIA y sus programas secretos. Y es que seamos honestos, quienes conocemos la historia de la familia y la historia de Charles Manson tenemos dos percepciones completamente distantes entre sí. Por una parte, si simplemente te quedas con lo superficial, este hombre era una especie de líder sectario tan manipulador y tan enigmático que era capaz de convencer a cualquiera de cometer actos atroces y precisamente de difuminar esa línea moral que a veces impide que nosotros cometamos actos violentos en contra de personas inocentes. Pero cuando más investigas el caso de la familia y más aprendes acerca de Charles Manson, empieza a desdibujarse esta imagen del todopoderoso líder sectario y empezamos a ver a un hombre que simplemente era fantasioso, era de alguna manera un bravucón, le gustaba hablar mucho, presumir de las cosas que no había podido lograr, prácticamente venderse como algo que no era, pero no poseía ninguna capacidad intelectual sobresaliente, al menos no si lo comparamos con otros líderes sectarios. Entonces la pregunta prevalece: ¿cómo es que este hombre pudo lavarle el cerebro precisamente a estas jovencitas que formaron parte de la familia y que cometieron estos actos atroces? Para Tom O'Neill la respuesta era muy simple, una de dos: o Charles Manson abiertamente era un experimento de la CIA, es decir, querían ver cómo este sujeto pudiera utilizar todos los métodos de la CIA, que la CIA se los haya facilitado evidentemente, para romper, para quebrantar y de alguna manera manipular las mentes de sus seguidores y de sus seguidoras. O, de cierta forma, Charles Manson simplemente fue una especie de casualidad con la que la CIA se topó, se dieron cuenta que este sujeto estaba experimentando con los mismos químicos alucinógenos con los que la CIA estaba experimentando y decidieron protegerlo para ver hasta dónde el control de estos químicos, de estas sustancias ilícitas, junto con las ideas radicales de una persona, en este caso de Charles Manson, pudieran cambiar el estado mental de una persona. ¿Cómo es que llegó a esta conclusión Tom O'Neill? Bueno, resulta que pocos lo saben, pero en realidad Charles Manson estaba bajo palabra, es decir, estaba en libertad condicional. Él ya había estado en prisión, él ya había estado, creo que recluido, no sé si en un hospital o en una prisión, pero el caso es que cuando lo dejaron salir, prácticamente lo pusieron en libertad condicional. En varias ocasiones Charles Manson prácticamente rompió su libertad condicional, por lo cual debería haber regresado a la cárcel, o sea, debió haber sido puesto bajo custodia de nuevo, pero su agente de libertad condicional misteriosamente siempre lo sacaba de este apuro, escribía cartas diciendo que él lo estaba intentando, que de verdad estaba tratando de transformarse y de ser mejor persona, y de alguna forma, alguna orden muy superior siempre lograba que Charles Manson nunca pisara de nuevo la cárcel. Esto le llamó mucho la atención precisamente a Tom O'Neill y empezó a investigar. Tom O'Neill descubrió una conexión indirecta entre la CIA y Charles Manson gracias a su investigación. Y es que él descubrió que Charles Manson constantemente iba a una clínica en donde se daba atención a personas con enfermedades de transmisión sexual. Justo un lugar en donde se presume Charles Manson pues captaba miembros para la familia. Sin embargo, Tom O'Neill, gracias a la ley de transparencia de información norteamericana, descubrió que esta clínica fue de alguna manera considerada por la CIA una especie de laboratorio clandestino que les pertenecía, un laboratorio clandestino que estaba bajo el mando de Jolie West. Atentos con este nombre porque Jolie West es un nombre que se repite en la investigación de Tom O'Neill y que resulta estar muy ligado a los diferentes, digamos, investigaciones conspiranoicas de control mental. Y es que Jolie West fue precisamente el hombre que de alguna manera entrevistó y atendió a Jack Ruby, el hombre que le disparó a Harry Lee Oswald, sí, aquel que atentó en contra de JFK. Según Jolie West, dijo que este hombre en tan solo 24 horas se había convertido en un demente
precisamente que estaba enfermo y que de alguna forma tenía que estar en un manicomio. Este caso causó mucha controversia en el mundo conspiranoico porque lo que todos creían es que tanto Harry Lee Oswald como John... Hagamos un pequeño paréntesis dentro del mundo conspiranoico, ¿de acuerdo? Existen casos en donde se han cometido crímenes que, por cierto, muchas personas aseguran que fueron crímenes resultado de los experimentos del MK Ultra. Por ejemplo, el atentado de JFK, así como el atentado de John Lennon. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad la CIA lo que trataba de encontrar era precisamente a seres criminales, asesinos, precisamente que fueran seres comunes a los que se les lavara el cerebro, se les programara, se les detonara para cometer estos crímenes, pero luego no recordaran exactamente ni por qué los cometieron. Esto es un dato muy curioso porque de hecho Johnny West estaba ligado a uno de estos datos conspiranoicos que tiene que ver precisamente con JFK, y es que al asesino de JFK, Harry Lee Oswald, le dispararon por un hombre conocido como Jack Ruby. Cuando Jack Ruby fue arrestado, mandaron a Johnny West para que hiciera un análisis psicológico de este sujeto y determinó que simplemente estaba loco y que tenía que estar en un manicomio. Por cierto, evidentemente la familia declaró que Jack Ruby no tenía ningún tipo de enfermedad psiquiátrica ni nada por el estilo, pero solo bastó con ser atendido por Johnny West para que este hombre perdiera por completo la razón. Y volvemos al tema de Charles Manson, que descubrió Tom O'Neill, que precisamente digamos, laboratorio o esta falsa clínica estaba bajo el control de Johnny West. Y de hecho, Johnny West estaba muy conectado precisamente al agente de libertad condicional de Charles Manson. Ahora, esto por sí solo no nos diría nada, pero luego por sí solo esto de verdad que no nos diría absolutamente nada, pero luego Tom O'Neill descubrió un enlace más. Y es que, de nuevo, gracias a esta ley de libertad de información de Estados Unidos, Tom O'Neill logró conseguir evidencia de los diferentes proyectos desclasificados de la CIA como el MK Ultra, pero también hubo desclasificaciones por parte del FBI. Y dentro de las desclasificaciones del FBI, él encontró unos documentos de un proyecto, vamos a decirle secreto, ¿sí? En donde el FBI intentaba desarmar a las organizaciones de derecha de Estados Unidos, sobre todo las manifestaciones, por ejemplo, de los Pantera Negra. Lo que pretendía el FBI era infiltrar a varios agentes en cada uno de estos movimientos y tratar de desmantelarlos por completo, de cambiar la percepción de la sociedad, de no verlos como los buenos, sino de verlos exactamente como los malos, manipular todo lo que tenía que ver precisamente con la imagen de estos, digamos, agrupaciones derechistas que se estaban formando en Estados Unidos para que la percepción de la sociedad fuera: esto es negativo y tenemos que luchar contra esto. Y ojo, aquí es donde de nuevo se liga a Charles Manson. Y es que hay que recordar que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la familia y con Charles Manson, pues fue prácticamente el inicio de lo que se pretendía convertirse en una guerra racial. Y es que Charles Manson le ordenó a sus seguidores prácticamente que pusieran pintas o que pusieran alguna especie de marca que ligara a estos crímenes a los Panteras Negras, una movilización afroamericana de derecha que precisamente Charles Manson lo que quería era inculparlos para que así precisamente... Hay que recordar que en los casos de la familia, por orden de Charles Manson, intentó inculpar a los Pantera Negra, este movimiento afroamericano derechista que luchaba precisamente por derechos y libertades. Pues Charles Manson mandó a hacer pintas y a dejar marcas que hicieran creer a las autoridades y a la sociedad precisamente de que los Panteras Negras habían cometido estos crímenes violentos para así iniciar una guerra racial. Esto resultó ser muy interesante para Tom O'Neill porque precisamente era lo que planteaba el FBI: generar distorsiones, generar, por ejemplo, manipulaciones de la realidad, tratar de destruir estos, digamos, agrupaciones desde adentro, pero sobre todo destruirlos en cuanto a la percepción de la sociedad de ellos. Así que para Tom O'Neill resulta muy curioso que tanto el MK Ultra de la CIA, estos experimentos de control mental, así como estos proyectos del FBI de tratar de inculpar a estos movimientos derechistas de crímenes para afectar su percepción de la sociedad, todo pareciera encajar justo en lo que pasó con el caso de Charles Manson y la familia. Aquí es donde Tom O'Neill propone que prácticamente este sujeto pudo haber sido el resultado de un experimento más grande que aún nosotros no nos hemos enterado, en donde más de una agencia norteamericana participó.
¿Tú qué crees de esto? ¿Crees que de verdad todo lo que sucedió con la familia y con Charles Manson haya tenido que ver con poderes fácticos?